¿Alguna vez te preguntaste por qué existen diferentes materiales para envasar los alimentos? ¿O por qué cuando se deja abierto un paquete de galletitas, después de varios días se ablandan? O seguramente alguna vez dejaste un caramelo en el fondo de la mochila y cuando lo quisiste comer muchos días después estaba pegajoso y no podías despegarlo del papel. Entonces seguramente en algún momento te habrás preguntado por qué pasan estas cosas. La mayoría de los alimentos que usualmente compramos en un kiosco o en un supermercado son sometidos a distintos procesos para lograr que tengan las características que queremos, como la de ser un polvo fino para jugos, leche, café instantáneo, que permite que se disuelvan en agua, o la crocancia en unas galletitas, o la dureza y transparencia para un caramelo cristal. En el caso de la galletita, la masa se cocina por determinado tiempo y a una temperatura que permite la obtención de un producto plano y crocante, sin humedad. Por otro lado, la elaboración de los caramelos duros, los ingredientes son sometidos a altas temperaturas que están entre 135 y 160 grados y al enfriarse se endurecen. Y ya todos conocemos que la leche originalmente es líquida, entonces se tendrá que secar para eliminar el agua y que se vuelva un polvo. En este video vamos a ver que el tipo de envase, el tipo de alimento, la humedad en el ambiente y el tiempo influyen mucho en cómo se mantiene el producto y que si no prestamos atención a todo eso, la comida se puede arruinar simplemente por estar en la alacena. Los materiales que vamos a necesitar son bolsas de celofán, bolsas de polietileno, papel aluminio, frascos de vidrio, un tupper grande y que cierre bien, tijera, marcador, y en cuanto a los alimentos usaremos galletitas de agua, caramelos tipo cristal y café en polvo. Vamos a usar también leche en polvo y jugo de naranja en polvo. En el caso de los alimentos en polvo, vamos a poner una cantidad en una bolsita de celofán y la vamos a cerrar bien con un nudo hermético. Vamos a hacer lo mismo con una bolsita de polietileno. Para armar los paquetes de aluminio, vamos a colocar una pequeña cantidad del alimento en el centro de un rectángulo de aluminio y lo vamos a plegar desde los 4 lados para formar paquetitos bien cerrados. Por último, vamos a dejar un poco del alimento en polvo en un frasco sin tapar con ningún material. De esta manera vamos a poder tener un control de qué le ocurre a los alimentos cuando no tienen ningún tipo de envase. Todos los elementos dentro de un tupper junto con un vaso con agua destapado. De esta manera vamos a conseguir que se arme en el tupper una atmósfera húmeda. Vamos a dejar este tupper bien cerrado herméticamente durante 14 días para ir viendo qué sucede durante ese tiempo. Tendremos galletitas y caramelos duros con y sin envoltorio que dejaremos almacenar durante 14 días. 6 días después de haber guardado nuestro tupper, lo abrimos y vimos que lo que era el jugo sin ningún tipo de envase había empezado a disolverse. Se habían perdido esos cristales de azúcar que lo caracterizaban y se empezó a fundir. Es decir, que estaba como perdiendo su característica de polvo. La leche en polvo sin envasar no había cambiado tanto como el jugo, pero sí notamos que de a poquito se empezaban a formar como bloquecitos de leche, es decir que el polvo, si bien seguía siendo un polvo, se pegaba un poquito entre sí y al sacudir el frasquito se armaban bloquecitos de leche que de todos modos al tocarlos eran fáciles de desarmar. Cuando abrimos el sobrecito de aluminio con jugo, lo que vimos es que a los 6 días ese jugo ya estaba mucho más oscuro, mucho más húmedo, pegoteado y había perdido ese brillo y esos cristales de azúcar que lo caracterizaban al principio y esa sensación de polvo que se iba a disolver fácilmente.
La leche en polvo, que estaba envuelta en aluminio, era muy similar a la del principio, es decir, muy similar a como salió de su paquete original. El jugo, ya sea en su bolsa de polietileno o de celofán, empezaba a notarse mucho más húmedo y formando un bloque. En el caso de la bolsa de polietileno, se notaba que al apretarlo era mucho más duro, es decir, que estaba como mucho más pegoteado que aquel de la bolsa de celofán, pero en ambos casos ese jugo ya estaba más oscuro y ya había perdido su característica de jugo y era más bien un bloque de azúcar y colorante. La leche en polvo envuelta en bolsitas, en cualquiera de las dos, estaba muy bien mantenida. Era muy similar a cuando recién la sacábamos del envase original, era un polvo bien definido y bien separado entre sí. El café, sin envoltorio, bajó su cantidad inicial. Si observamos, su estructura cambia, deja de ser un polvo fino y se convierte en algo compacto, con un aspecto brilloso, y su color también cambia, se pone más oscuro. El sobrecito de aluminio con café presentaba zonas colapsadas, con humedad, pegoteado. Por otro lado, el café, que fue almacenado en bolsitas de polietileno, comenzó a formar bloques de café duro. Esto es evidencia de que a través de esta bolsita hay absorción de la humedad del ambiente. Por otro lado, el café, que se conservó en bolsas de celofán, se mostró sin cambios, es decir, que conserva su estructura original de polvo fino. Para el caso de las galletitas y caramelos duros, los resultados fueron los siguientes. En el caso del caramelo duro sin envoltorio, se mostró prácticamente fundido. Es importante destacar que un caramelo es prácticamente azúcar y es esperable de que en contacto con humedad este se disuelva. Por otro lado, la galletita, que fue almacenada sin envoltorio, mostró cambios, es decir, hay cambios en su estructura ya que pierde la crocancia característica de una galletita, se vuelve totalmente húmeda, es decir, que absorbe humedad del ambiente, tal como se puede ver en el video. Después de 14 días volvimos a abrir el tupper y vimos que el jugo, que no tenía envase, era ya directamente un jarabe. Se había disuelto todo, no tenía prácticamente cristales de azúcar. En cuanto a la leche, vimos que en cuanto a color y polvo seguía siendo un polvo, pero se pegaba mucho entre sí, se pegó al fondo y le habían salido hongos. El jugo que estaba en el aluminio era un pegote completo y también estaban prácticamente disueltos todos los cristales. No llegaba a ser un líquido, pero había perdido completamente su característica de polvo homogéneo. La leche envuelta en aluminio, si bien era bastante similar a la del principio y no había sufrido tantos cambios, seguía aglomerándose entre sí formando bloquecitos chiquitos cuando los sacudíamos. El jugo, que estaba guardado en la bolsa de polietileno, había seguido endureciéndose, humedeciéndose y pegoteándose entre sí. Ya no era un polvo separado, sino que cuando intentábamos apretar la bolsita era un bloque duro que estaba como pegado y no permitía deformarse tan fácilmente. Este es un polvo que probablemente no se disuelva bien en agua. En la bolsa de celofán, el jugo había tenido un comportamiento muy parecido. La leche en polvo, en cambio, en la bolsa de polietileno, se nota que al apretarlo adentro sigue habiendo un polvo bien definido, suave, que no se pegoteó. Es decir, que se conservó muy bien. Y en la bolsa de celofán pasó lo mismo. En esta foto podemos comparar entonces qué pasó en cada envase. En el caso del jugo, cuando estuvo sin envasar en el frasco, se disolvió por completo y formó un jarabe que ya no era para nada un polvo. En el aluminio vemos que también pasó algo similar, aunque no llegó a ponerse tan líquido, pero perdió toda su estructura de polvo. En las bolsas de celofán y de polietileno, en los dos formó bloques duros y oscuros en comparación con la última muestra, que es la de un polvo recién abierto de su envase original. En cuanto a la leche, podemos ver que se comportó un poco distinto. Cuando no tuvo ningún envase, vemos que sí, que se deterioró bastante, se pegoteó, se pegó al fondo del frasco, seguía siendo un polvo pero más pegajoso y también se contaminó con un hongo. Cuando estuvo en aluminio, siguió siendo un polvo, pero sufrió un poco de aglomeración y cuando lo movíamos se separaba en bloquecitos.
De todos modos, cuando estuvo guardado en bolsitas, ya sea de celofán o de polietileno, vemos que se mantuvo prácticamente como una leche recién abierta, que es la muestra de la última columna a la derecha. Entonces esto nos muestra que aunque se trataba de dos alimentos en polvo, su composición es distinta y por lo tanto su comportamiento cuando es envasado y mantenido en humedad alta también es distinto. Para el caso del café, que fue almacenado sin envoltorio, podemos ver que se encuentra totalmente colapsado. Absorbió humedad del ambiente, dejó de ser un polvo, se endurece y se pega en el fondo del envase. También podemos ver que la cantidad inicial también bajó. El café en papel aluminio se pega al papel, deja de ser un polvo fino, absorbe humedad, se vuelve pegajoso y casi imposible de despegarse al papel aluminio. El café envasado en papel celofán, podemos observar que se encuentra muy similar al café recién sacado de su envase original. Conserva esa estructura de polvo fino, pero hay zonas en las cuales se forman bloquecitos duros de café. Ahora, en bolsa de polietileno podemos observar de que absorbe demasiada humedad y se forma un bloque duro muy pegado entre sí. Al abrir el tupper que contenía las galletitas y los caramelos duros, se pudo observar que al cabo de 14 días el caramelo sin envoltorio se fundió totalmente, no hay registros de cristal del caramelo. Por otro lado, el caramelo que estaba envuelto en polietileno se pega al papel de polietileno, es decir que absorbe humedad y por lo tanto hay una cierta pérdida de su estructura original. Por su parte, el caramelo que estuvo envasado en su empaque original, que es el celofán, se pueden ver cambios en su estructura, deja de ser transparente, se torna opaco y se pegotea al envase. Por otro lado, el caramelo que fue envasado en papel aluminio, hay una cierta pérdida de masa del mismo y está totalmente pegado al papel aluminio. Por otro lado, para el caso de la galletita que estuvo almacenada sin envoltorio, está totalmente húmeda, pierde su crocancia. La galletita almacenada en papel aluminio, en cuanto a su textura, no hay cambios. Sigue conservando la crocancia característica de una galletita. La galletita almacenada en celofán durante 14 días también se mostrará sin cambios en su estructura, conserva la crocancia. Ahora, la galletita que está almacenada en polietileno, en bolsa, pierde ligeramente la crocancia. Podemos decir que según el tipo de alimento, el efecto que va a tener la humedad, el tiempo y el envase va a ser distinto. Por ejemplo, en la leche en polvo vimos que hay muy pocos cambios independientemente del tipo de envase que usamos y de los días que pasaron, a diferencia de los otros alimentos. Pudimos ver que todos los alimentos sin envoltorio se deterioraron por completo, perdieron sus características iniciales. En el caso de la leche en polvo, esto fue menos evidente, pero de todos modos también vimos que se le contaminó con un hongo. Esto quiere decir que los envases también protegen a los alimentos de las contaminaciones externas. Esperamos que esta experiencia les haya parecido interesante y los invitamos a que se animen a probar este experimento con otros alimentos que se les ocurran a ustedes.